La noticia corrió como la pólvora en los pasillos de Telecinco y, como suele ocurrir en el mundo televisivo, nadie quiso quedarse sin dar su versión. Kiko Jiménez, uno de los colaboradores más controvertidos de la cadena, había firmado su despido del programa Fiesta, el formato de las tardes de los fines de semana que lleva el sello de Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana. Lo que parecía un trámite contractual se convirtió en una auténtica bomba mediática cuando él mismo, con la naturalidad que le caracteriza, decidió contar públicamente cómo había sido todo y las razones de fondo que le llevaron a aceptar una rescisión que, según su discurso, no fue tan voluntaria como se quiso hacer ver. Desde hace tiempo, Kiko había mostrado incomodidad en el plató. Quienes seguían el programa con frecuencia notaban que su presencia había perdido peso. Ya no se le daba tanto protagonismo en las tertulias, su silla había sido desplazada del centro de debate a un lateral y en más de una ocasión se le veía callado, como si esperara una oportunidad que nunca llegaba. El joven, que siempre destacó por su lengua afilada y su capacidad de meterse en todos los fregados, parecía limitado por órdenes superiores. Las sonrisas hacia cámara, muchas veces forzadas, no conseguían tapar la realidad. Su relación con la productora se había ido enfriando hasta convertirse en un problema evidente. Según relató, las promesas iniciales fueron muy distintas a lo que después se encontró. Cuando lo ficharon, le aseguraron que tendría un espacio propio dentro del programa, que se le confiarían secciones en las que podría explotar su faceta de analista del mundo del corazón y que contaban con él como pieza clave en la renovación del formato. Sin embargo, poco a poco, esas palabras quedaron en el aire. Primero le quitaron minutos, luego intervenciones y finalmente casi se convirtió en un figurante de lujo, alguien que estaba en la escaleta solo para justificar su sueldo, pero sin apenas relevancia en pantalla. Kiko, que conoce muy bien el engranaje televisivo, aguantó durante meses con la esperanza de que aquello cambiara. Pero el tiempo pasaba y lo único que percibía era un silencioso castigo. Los directivos le pedían paciencia, sus compañeros le decían que no levantara mucho la voz y él, consciente de la delicada situación del sector, decidió esperar. Pero la espera se transformó en frustración y la frustración en enfado. No entendía por qué lo habían fichado si no pensaban utilizarlo. Y lo que era aún peor, sospechaba que todo formaba parte de una estrategia para apartarlo poco a poco de la televisión. Cuando se sentó frente al contrato de rescisión, tuvo una sensación amarga. Firmar aquel papel significaba admitir que su etapa en Fiesta llegaba a su fin, pero también abrir la puerta para contar su verdad. Y así lo hizo. Ni corto ni perezoso, empezó a denunciar lo que él considera engaños por parte de la productora de Ana Rosa Quintana. Habló de promesas incumplidas, de estrategias de manipulación, de vetos encubiertos y de presiones que buscaban callarle. Según él, su salida no fue fruto de una decisión consensuada, sino de un plan orquestado para apartarlo sin escándalos. En sus declaraciones, no dudó en señalar directamente a la productora. Unicorn Content me vendió una cosa que nunca se cumplió, aseguró con tono tajante. Relató cómo en las reuniones iniciales le pintaron un futuro lleno de protagonismo y oportunidades, pero en cuanto empezó a destacar y a generar cierto revuelo con sus intervenciones, el guión cambió. Lo fueron relegando, le pedían que se moderara, que no entrara en polémicas con determinados colaboradores, y le vetaron temas que él consideraba fundamentales para analizar la actualidad rosa. Para alguien como Kiko, acostumbrado a hablar sin filtros, aquello era como ponerle un bozal. Lo más duro, según su propia versión, no fue el despido en sí, sino la sensación de haber sido utilizado. Me hicieron creer que iba a tener un papel y me fueron quitando poco a poco hasta dejarme sin nada. Es un engaño, repitió en varias ocasiones. Y no se quedó ahí. Acusó a la productora de manejar los hilos de los colaboradores según conveniencias empresariales y de proteger siempre a los mismos rostros, mientras otros eran apartados sin explicación. El eco de sus palabras fue inmediato. En redes sociales, muchos espectadores le dieron la razón, recordando cómo había pasado de ser uno de los tertulianos más activos a un casi invitado mudo. Otros, sin embargo,
Lo acusaron de victimismo y de querer generar ruido para mantenerse en la palestra mediática. Pero lo cierto es que su denuncia puso de nuevo en el centro del debate a Unicorn Content y a la manera en la que gestiona los programas que lleva bajo el ala de Ana Rosa Quintana. Dentro de la propia redacción de Fiesta, las reacciones fueron de todo tipo. Algunos compañeros reconocieron en privado que lo que contaba tenía sentido, que ellos mismos habían visto cómo lo apartaban. Otros, más alineados con la dirección, preferían callar y seguir con su trabajo, conscientes de que levantar la voz podía costarles caro. Porque si algo se sabe en ese mundo es que las productoras tienen memoria y no olvidan a quienes la señalan públicamente. Kiko, sin embargo, parecía decidido a llegar hasta el final. Tras firmar su despido, lejos de irse en silencio, comenzó una especie de campaña personal en la que expuso todo lo que había vivido. Contó cómo le prohibieron hablar de ciertos temas relacionados con rostros muy cercanos a la propia Ana Rosa, cómo recibió llamadas advirtiéndole de que debía moderar su tono, y cómo en ocasiones la dirección le pedía que generara polémica en plató pero luego lo dejaban solo frente a las críticas. Esa doble cara, aseguró, fue lo que más le dolió, ser empujado al barro para luego no tener respaldo. La narrativa que construyó tenía un ingrediente añadido, la lucha del colaborador contra el gran gigante mediático. Y esa imagen siempre despierta simpatía. El chico de Jaén que llegó a la televisión desde la cantera de realities, enfrentándose ahora a una de las productoras más poderosas del país. Una especie de David contra Goliat en versión televisiva. Mientras tanto, la productora guardaba silencio. No había comunicados oficiales, no se daban explicaciones públicas, solo filtraciones a determinados medios que insinuaban que Kiko no había cumplido las expectativas, que su perfil no encajaba con la línea editorial del programa y que la rescisión se había hecho de mutuo acuerdo. Versiones que contrastaban radicalmente con lo que él contaba. El relato de Kiko fue creciendo, ganando matices, convirtiéndose casi en un serial. Había tardes en las que se sentaba en otros programas de la cadena para hablar de ello, y noches en las que respondía en redes a los comentarios de los seguidores. Cada palabra suya alimentaba la polémica y mantenía vivo el interés. Era consciente de que, si quería volver a colocarse en el foco mediático, tenía que jugar esa carta, aunque supusiera tensar al máximo la cuerda con la productora. Entre sus acusaciones más repetidas estaba la de los engaños sistemáticos. Aseguraba que no era el único colaborador que había sufrido esa estrategia, que había otros compañeros a los que también se les prometieron cosas que nunca se cumplieron, pero que preferían callar para no quedarse fuera de la televisión. Y en ese punto, su discurso se volvía aún más potente, porque tocaba la fibra de todos aquellos que trabajan en un sector donde los contratos son precarios y el futuro siempre incierto. La idea de que las productoras juegan con las ilusiones de los colaboradores no es nueva, pero escucharla en boca de alguien que acababa de ser despedido y que se atrevía a señalar con nombres y apellidos a Ana Rosa Quintana y a su equipo resultaba especialmente impactante. El mensaje era claro: me han engañado, me han utilizado y ahora me echan, pero no me voy a callar. En paralelo, se abrió otro debate, el de la influencia de Ana Rosa en todos los productos que lleva su sello. Muchos empezaron a preguntarse si realmente era ella quien decidía sobre los colaboradores o si simplemente ponía su nombre mientras otros ejecutivos tomaban las decisiones. Kiko, en sus intervenciones, dejaba caer que, aunque no hablara directamente con la presentadora, todo lo que ocurría en la productora pasaba por su filtro. Esa conexión directa le daba más fuerza a su denuncia, porque ya no se trataba solo de una cuestión laboral, sino de una crítica frontal a la manera en la que se gestionan los programas más importantes de Telecinco. La guerra abierta entre Kiko y la productora no tenía un desenlace claro. Algunos auguraban que, después del ruido, él acabaría fichando por otro programa dispuesto a explotar su discurso crítico. Otros pensaban que el silencio de Unicorn Content se debía a que preparaban una respuesta legal, quizás una demanda por vulnerar cláusulas de confidencialidad. Y no faltaban quienes aseguraban que, en unos meses, el asunto se olvidaría y Kiko estaría rogando por volver a tener una silla en cualquier plató. Pero mientras tanto, él seguía hablando. Recordaba anécdotas de reuniones, reproducía conversaciones, compartía detalles que antes quedaban en la sombra. Cada vez que lo hacía,
la bola crecía y su imagen de colaborador rebelde se reforzaba. Y eso, para bien o para mal, lo mantenía en el centro de la escena mediática. Porque si algo ha demostrado el universo televisivo español es que las polémicas, aunque desgasten, también alimentan. Y Kiko, que conoce las reglas del juego, estaba dispuesto a usarlas a su favor. La firma de su despido de Fiesta no fue el final de una etapa, sino el inicio de una batalla pública que aún tiene muchos capítulos por escribirse. Una batalla en la que, según él, no se conformará con haber sido una víctima de engaños, sino que quiere destapar las sombras de una productora que, bajo el paraguas de Ana Rosa Quintana, maneja buena parte de lo que se ve cada día en la televisión española. Y así, entre declaraciones, acusaciones y silencios estratégicos, se fue construyendo una historia que refleja no solo el enfrentamiento de un colaborador con una productora, sino también las tensiones permanentes de un mundo en el que la fama se compra y se vende al mejor postor, y donde la verdad siempre tiene varias caras según quien la cuente. Kiko, con su firma y con su denuncia, dejó claro que no piensa callarse. Y aunque el futuro dirá si consigue mantener su lugar en la televisión o si este episodio marca su caída definitiva, lo cierto es que ha conseguido lo que siempre buscó: que todos hablen de él, que su nombre esté en boca de todos y que su guerra con la productora de Ana Rosa Quintana se convierta en un tema de conversación nacional. El recorrido de Kiko Jiménez en la televisión no empezó en Fiesta, y quizás por eso su enfado tiene todavía más fuerza. Desde sus inicios en Mujeres y Hombres y Viceversa, pasando por su salto definitivo en Gran Hermano VIP y su posterior consolidación como tertuliano en programas de corazón, siempre supo cómo mantener viva la atención del público. Su perfil polémico, sin miedo a entrar en discusiones, lo convirtió en un colaborador de esos que generan titulares al día siguiente. Y eso, precisamente, fue lo que le vendieron cuando lo llamaron para formar parte de Fiesta, un espacio donde podría ser él mismo, levantar debates, dar su punto de vista sin cortapisas y, sobre todo, garantizar espectáculo. El inicio fue prometedor. En sus primeras semanas, Kiko intervenía con energía, respondía a sus compañeros, cuestionaba las versiones oficiales y se ganaba la atención de Emma García, que siempre supo cómo sacar partido a los colaboradores más activos. El público comentaba en redes sus intervenciones y, aunque había quienes lo criticaban, nadie dudaba de que aportaba dinamismo al plató. Sin embargo, algo cambió de repente. Una tarde, mientras se preparaba para participar en un debate sobre la familia Pantoja, recibió la indicación de dirección de no tocar ciertos temas. Pensó que era algo puntual, pero al poco tiempo empezaron a llegar más limitaciones. Según relató después, cada semana la lista de temas prohibidos se hacía más larga. No podía hablar de Isabel Pantoja de manera directa, no podía entrar en profundidad en asuntos relacionados con el clan Matamoros, y debía medir mucho sus palabras cuando se trataba de figuras cercanas a la propia Ana Rosa Quintana. Para un colaborador que había hecho de la franqueza su sello, era como amputarle las alas. Pero lo aceptó, al menos al principio, porque confiaba en que la situación cambiaría. No obstante, el cambio no llegó. Al contrario, cada vez que intentaba recuperar protagonismo, se encontraba con la tijera de la dirección. En una ocasión, incluso, se enteró minutos antes de entrar en directo de que su intervención había sido eliminada del guión. Nadie le dio explicaciones, solo un hoy no hace falta que le dejó con una sensación de inutilidad. Y en otra, fue directamente censurado en mitad de una frase. Mientras opinaba sobre un tema candente, la presentadora dio paso a publicidad de forma abrupta. El gesto no pasó desapercibido ni para él ni para los espectadores, que comentaron en redes la extraña manera en que se había cortado el debate. Kiko, orgulloso como es, no pudo evitar sentir que lo estaban humillando. Y aunque mantenía el tipo en plató, por dentro hervía. Con el paso de los meses, esa frustración se transformó en un enfado acumulado que, tarde o temprano, tenía que estallar. Lo que más le dolía no era tanto el hecho de perder minutos en televisión, sino la traición de quienes le habían prometido un espacio. Si desde el principio me hubieran dicho que iba a estar como un colaborador más, lo habría aceptado. Pero me vendieron una película que nunca se cumplió,
repetía con insistencia en sus entrevistas. Para él, aquello era un engaño calculado. Lo habían fichado para callar otros rumores, para dar la imagen de que el programa apostaba por la polémica, pero en realidad nunca tuvieron intención de darle voz. Y en ese punto empezó a señalar con nombre propio a Ana Rosa Quintana. Aunque la presentadora no aparecía en el plató de fiesta, todos saben que la productora Unicorn Content funciona bajo su dirección ejecutiva y que cada decisión importante pasa por su filtro. No digo que Ana Rosa se siente conmigo en las reuniones, pero sé perfectamente que todo lo que ocurre allí está aprobado por ella, afirmó en una de sus explosivas intervenciones. Con esas palabras, apuntaba directamente a la cabeza visible del proyecto, algo que muy pocos se atreven a hacer. La tensión llegó a su clímax cuando le propusieron la rescisión de contrato. Según su relato, lo llamaron a una reunión en la que, con un tono cordial, le ofrecieron la posibilidad de firmar un acuerdo de salida de mutuo acuerdo. Le explicaron que su perfil no encajaba ya con el rumbo del programa, que estaban haciendo cambios en el equipo de colaboradores y que lo mejor para ambas partes era cerrar la etapa sin malos rollos. Pero Kiko percibió enseguida que no había margen de negociación. O firmaba, o se quedaba colgado, sin apenas participación en pantalla y con la amenaza velada de que las puertas de otros programas también se le cerrarían. Firmar aquel documento fue para él un acto de liberación y al mismo tiempo un desafío. Porque, en lugar de aceptar en silencio, decidió dar el paso de contar su verdad. Y lo hizo con la crudeza que lo caracteriza, sin medir demasiado las palabras, señalando directamente los engaños que, según él, forman parte del ADN de la productora. La denuncia pública de Kiko empezó a coger forma en entrevistas y colaboraciones puntuales en otros espacios. Allí relataba con detalle cómo había sido ese proceso de desgaste, las promesas incumplidas, los silencios incómodos de la dirección, los vetos encubiertos. Y cada relato suyo iba acompañado de ejemplos concretos que hacían difícil pensar que se lo estuviera inventando. Como aquella vez en la que preparó un informe sobre las polémicas de una conocida influencer y a última hora se le prohibió exponerlo en plató porque esa persona mantenía buena relación con alguien de la productora. O la ocasión en que le pidieron que se enfrentara en directo a un compañero para dar espectáculo y después lo dejaron solo, sin apoyo, frente a la avalancha de críticas. Estos episodios, contados con pelos y señales, encajaban con la idea que muchos espectadores tienen de la televisión, un lugar donde todo se mide en función de intereses ocultos y donde las promesas rara vez se cumplen. Por eso su discurso caló en una parte importante del público, que lo vio como la voz de quienes se sienten utilizados por un sistema que solo busca audiencia a cualquier precio. Mientras tanto, la productora mantenía el silencio. Y ese silencio, lejos de calmar la polémica, la alimentaba. Cada día que pasaba sin una respuesta oficial era interpretado como un signo de que había algo de verdad en las acusaciones de Kiko. Pero no todo eran apoyos. También surgieron voces críticas que lo acusaban de oportunismo. Algunos tertulianos de otras cadenas insinuaron que lo único que buscaba era seguir en el candelero, y que si realmente estaba tan descontento con la productora, debería haber hablado antes y no esperar a que lo despidieran. Kiko, por su parte, respondía que calló por respeto a su contrato y por la esperanza de que las cosas cambiaran, pero que al ver que lo habían apartado, ya no tenía nada que perder. En este punto, la historia de Kiko Jiménez contra la productora de Ana Rosa se convirtió en un relato de lucha de poder. Por un lado, un colaborador que se sentía traicionado y que buscaba justicia contando su experiencia. Por otro, una productora poderosa que prefería no entrar al trapo para no dar más visibilidad al conflicto. Y en medio, el público, dividido entre quienes lo apoyaban y quienes lo criticaban. El eco fue tan grande que incluso se especuló con la posibilidad de que Kiko pudiera emprender acciones legales. Él mismo lo dejó caer en una entrevista: «Estoy valorando mis opciones. Tengo pruebas de lo que digo, no son solo palabras». Esa frase abrió la puerta a rumores sobre posibles demandas por incumplimiento de contrato o incluso por daños a su imagen.
Aunque hasta ahora no se ha concretado nada en ese sentido, la sola posibilidad de un pleito judicial añadía más tensión a la historia. A nivel personal, el colaborador también sufrió las consecuencias. Firmar su despido significaba quedarse sin un ingreso fijo, en un momento en el que la televisión atraviesa una crisis de audiencias y donde cada silla en un plató es disputada como un tesoro. Pero Kiko parecía decidido a sacrificar la seguridad económica por la oportunidad de contar su verdad. Y ese gesto, arriesgado sin duda, también le ganó simpatías en ciertos sectores que valoran la valentía por encima de la prudencia. Lo curioso es que, con todo este escándalo, el nombre de Fiesta empezó a sonar más que nunca. Muchos espectadores que antes no seguían el programa comenzaron a interesarse solo por ver cómo se gestionaba el vacío que dejaba Kiko. Y aunque oficialmente nadie mencionó su salida en antena, el hueco era evidente. Donde antes estaba él, ahora había caras nuevas o simplemente más tiempo de palabra para los colaboradores habituales. Y esa ausencia, paradójicamente, mantenía vivo su fantasma en el plató. Con el paso de las semanas, la figura de Kiko Jiménez se fue consolidando como la del colaborador rebelde. Un personaje que, guste o no, había logrado poner en aprietos a una de las productoras más influyentes de la televisión española. Y en un sector donde la mayoría prefiere callar para no cerrarse puertas, su actitud desafiaba la norma. En definitiva, lo que comenzó como una simple firma de despido se convirtió en una guerra abierta contra el sistema que lo había acogido y después apartado. Y lo cierto es que, gracias a su capacidad de generar polémica, Kiko consiguió transformar una derrota profesional en una oportunidad de volver a ser noticia, demostrando que, aunque lo aparten de un plató, su voz todavía puede resonar con fuerza.